Hola, mi nombre es Diego González Fernández, soy letrado del Tribunal Supremo de Elecciones y hoy haré una breve explicación del fascículo 2 de la serie para entender, que trata sobre cómo se elige la Asamblea Legislativa en Costa Rica. Este fascículo lo realizamos mi persona y el señor magistrado suplente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Diego Brenes Villalobos. Para iniciar la explicación de cómo se elige la Asamblea Legislativa en Costa Rica, necesitamos empezar con un término. El término es sistema electoral. El sistema electoral se refiere al conjunto de reglas para convertir los votos que cada uno de los ciudadanos depositamos en las urnas en escaños o curules en la Asamblea Legislativa. Nuestro sistema es un sistema llamado proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que es un sistema donde las curules a la Asamblea Legislativa no se reparten por el partido que tenga mayor cantidad de votos, sino que lo que se busca es que la Asamblea Legislativa sea un espejo de la sociedad. Es decir, que las curules sean repartidas según la votación que tuvo cada uno de los partidos políticos. Eso es lo que vamos a estudiar hoy en el caso de Costa Rica. Entonces, como les mencioné, el primer elemento esencial es el término de sistema electoral. Antes de entrar a ver ya en práctica cómo se ejecuta la fórmula, vamos a ver unos conceptos claves importantes para poder entender claramente el tema. El primero viene a ser el de circunscripción electoral. La circunscripción electoral en Costa Rica son las provincias, es decir, son los espacios territoriales en donde los cuales escogemos diputados. En este caso son las 7 provincias de Costa Rica. A la par del término circunscripción electoral tenemos a la magnitud. La magnitud es la cantidad de escaños, la cantidad de curules que se eligen por cada una de las provincias. San José elige X cantidad, Alajuela X y así sucesivamente según las reglas que están estipuladas en la Constitución. Ahora bien, otro tema muy importante a saber es que cuando nosotros y nosotras vamos a las urnas a votar, lo hacemos con una lista cerrada y bloqueada que los partidos políticos lo proveen después de un proceso democrático que se efectúa a lo interno. Esas listas cerradas y bloqueadas significa que no podemos elegir diputados de diferentes partidos o cambiar el orden de la lista, sino que el partido, después de ese proceso democrático interno, nos presenta una lista a las y los electores. Este término, lista cerrada y bloqueada, se puede relacionar con el término curul, que la curul, al final de cuentas, es lo que buscan los partidos políticos. La curul son los 57 espacios que, después de una contienda electoral, tienen los partidos políticos para llegar a él. Depende, como les venía diciendo, de la votación que cada partido político obtenga. Y donde nos vamos a centrar el día de hoy es en el término fórmula electoral. La fórmula electoral viene a ser ese procedimiento matemático que nos lleva a que los votos que obtuvo cada uno de los partidos políticos se conviertan en curules. Y para esta fórmula electoral, algo muy importante, solo se toman en cuenta los votos válidos. ¿Qué quiere decir esto? Que los votos nulos y los votos blancos que se depositan en la urna relacionada a los diputados no tienen ningún peso.
solo quedan como una estadística del proceso electoral. Los únicos votos que se van a tomar en cuenta para distribuir los curules a la Asamblea Legislativa entre los partidos políticos serán aquellos que fueron emitidos a un partido político. Los demás, como les digo, únicamente quedan como una estadística. Con este inicio de conceptos, vamos a ir poco a poco de lo simple a lo complejo, viendo cómo se aplica la fórmula en Costa Rica, que como les mencionaba, tiene que ser una fórmula proporcional, donde se busque que en la Asamblea Legislativa esté representada la sociedad como un espejo. Siendo así, nosotros utilizamos una fórmula que se llama la fórmula de Hare modificada. Esta fórmula, su nombre es a partir de la persona que la creó, Sir Thomas Hare, que fue un británico que en el siglo XIX visualizó y definió esta fórmula. Pero como ven, el nombre se llama fórmula de Hare modificada. Vamos poco a poco para ver por qué nosotros tenemos este sistema. Siendo así, vamos a ver cómo se aplica. Y el primer elemento importante es el cociente. El cociente, primero vamos a ver cómo se calcula. Es una simple división que, como pueden ver, se calcula dividiendo la cantidad de votos válidos, recordemos, entre las curules que hay por repartir en una determinada circunscripción electoral, es decir, en una determinada provincia, como veíamos según su magnitud. Esta fórmula se obtiene de esa manera y lo que viene a significar es que cada vez que un partido político llegue a ese número que llamamos cociente, va a equipararse a una curul. ¿Y por qué la de nosotros es una fórmula modificada? Porque entra otro elemento en juego, el subcociente. El subcociente es una barrera electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos políticos que no alcancen este número, dependiendo de las votaciones que se den en las distintas provincias, y ahora vamos a ver varios ejemplos, no van a poder entrar en el proceso de distribución de escaños. Eso es una barrera que se crea para que de alguna forma la Asamblea Legislativa técnicamente se dice que se atomice, es decir, que se llene, por así decirlo, de partidos cuya votación fue muy pequeña. El subcociente, como vemos, es muy simple calcularlo, es únicamente el cociente, que ya lo obtuvimos dividiendo los votos válidos y las curules, dividido entre 2. Y muy importante, como les mencionaba, es la barrera para poder obtener, la barrera que hay que superar por cada uno de los partidos políticos para obtener los escaños requeridos. Ahora vamos a hacer un ejemplo sencillo de cómo aplicamos esta fórmula de Hare modificado. Vamos a inventar que tenemos una provincia llamada X. En esa provincia X hubo 12,000 votos válidos. Quitamos nulos y blancos, únicamente votos dados a los partidos políticos, y en este caso tenemos 12. Y la magnitud, o sea, la cantidad de curules que hay por repartir en esa circunscripción, en esa provincia que llamamos X, son 6. Entonces, para el cálculo del cociente, como habíamos visto, se divide 12 entre 6, la cantidad de votos entre las curules, y para el subcociente es la mitad del cociente, como podemos ver aquí. Entonces, el cociente sería 2,000 y el subcociente, eso viene a significar que cuando cada partido político logre 2,000 votos, se le otorga una curul, pero además el subcociente viene a significar que al inicio de la operación matemática que vamos a hacer, el partido tiene que superar
esa cantidad de votos, tiene que superar 1000 votos para poder entrar, por así decirlo, al juego de repartición de escaños. Este caso es un caso que no se da en la realidad, pero es muy ilustrativo para poder ir poco a poco entendiendo la fórmula de Hare modificada y cómo se aplica. En este caso vamos a tener únicamente 3 partidos políticos, partido A, partido B y partido C, el cual, según su votación, el partido A obtuvo 6.000 votos, el partido B obtuvo 4.000 votos y el partido C obtuvo 2.000 votos. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es ver cuántas veces el cociente, el resultado del cociente, cabe dentro de la votación partidaria. Y así se visualiza cuántos escaños se dan a cada uno de los partidos políticos. En este ejemplo, donde todos los números son cerrados, vemos, por ejemplo, que el partido político A con 6.000 votos, el cociente, que es 2.000, viene a caber 3 veces. Así, obtiene 3 curules. En el caso del partido político B, que tuvo 4.000 votos, tiene 2 curules, dado que 2.000 cabe 2 veces en 4.000, y el partido C, que tiene 2.000, únicamente obtiene 1 curul. Perdón que se adelantó. El partido C, como les mencionaba, obtiene únicamente 1 curul. Este es un caso sencillo, ¿por qué? Porque como vieron, no tuvimos que aplicar la barrera del subcociente, todos los partidos la superaron y además todas las curules las pudimos distribuir entre los partidos por medio de del resultado del cociente. Ahora bien, esto no ocurre en Costa Rica y no ocurre normalmente en una elección porque por supuesto no vienen a ser números cerrados y por ejemplo Costa Rica tenemos un sistema multipartidista, es decir que tenemos muchísimos partidos los cuales entran dentro de la contienda electoral. Y cada uno de nosotros podemos recordar las listas cuando votamos por diputados, que son listas bastante grandes con bastantes partidos políticos. Entonces puede ocurrir el caso donde en una elección, no todas las circunscripciones, no todas las curules se puedan distribuir por este cociente que se obtiene. ¿Por qué? Porque al haber tantos partidos políticos, se diluye la cantidad de votos que hay que se otorgan cada uno y se da una cierta complicación para algunos partidos políticos de poder alcanzar el cociente y así obtener un escaño de esta manera o partidos que obtienen por cociente pero al final de cuentas quedan faltando curules por repartir. Para ello, la fórmula de Hare, la pura y esta que utilizamos en Costa Rica, la modificada, tiene la cifra residual como solución. ¿Qué es la cifra residual? La cifra residual se obtiene de 2 formas. En aquellos casos en que un partido político supere la barrera del subcociente, es decir, entra al juego de distribución de escaños, pero como vamos a ver, es posible superar la barrera del subcociente, pero no llegar a un cociente para poder, con ese número entero, obtener 1 curul, esa votación inicial que tiene el partido se toma como su residuo. Lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Cuál es la otra forma en la que se obtienen las cifras residuales? Cuando un partido político alcanza n cantidad de cociente, 1, 2, 3, y le sobra después de esa distribución varios votos, esos votos vienen a constituir la cifra residual de ese partido. Lo importante aquí es entender
que por nuestro sistema de partidos, que viene a ser multipartidista, vienen a haber bastantes representados en la Asamblea Legislativa, esta cifra residual cada vez se viene utilizando más. Entonces, ahora sí vamos a entrar a un ejemplo que viene a ser un poco más complejo y vamos a utilizar todos los elementos que les he venido explicando. Entonces, en este ejemplo número 2 vamos a tener igual la provincia Z. La provincia Z tuvo 12,000 votos, igual que el ejemplo pasado, y las curules que hay que repartir, la magnitud de la circunscripción electoral son 6. Entonces, siendo así, el cálculo del cociente y del subcociente va a ser el mismo. Ahora bien, lo que va a cambiar aquí, que va a reflejarse un poco más en la realidad de Costa Rica, es la cantidad de partidos que va a haber en este ejemplo en contienda y la cantidad de partidos entre los cuales tenemos que distribuir las curules que existen. Entonces, en este caso no vamos a tener 3 partidos, sino que vamos a tener el partido A, partido B, partido C, partido D y partido E. El partido A va a obtener una votación de 4,050 votos, el partido B una votación de 2,950 votos, el partido C una votación de 2,100 votos, el partido D una votación de 1,950 votos, y aquí hay algo muy importante que vamos a ver en el partido E. El partido E tiene una votación de 950 votos. Siendo así, desde un puro inicio, ese partido, al no superar la barrera del subcociente, que como les mencionaba, viene a ser la cifra que los partidos políticos tienen que pasar para poder entrar a la distribución de escaños, ese partido no se toma en cuenta para realizar la distribución de escaños. Aquí es el ejemplo donde aplicamos el subcociente. Lo aplicamos al inicio, antes de iniciar la distribución de escaños, y ese partido, como vemos, queda por fuera de este proceso de distribución de escaños para obtener curules en la Asamblea Legislativa. Ahora, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo pasado. La distribución por cociente. Cuando vemos las curules por cociente, hay que ver nuevamente cuántas veces logra este número de 2,000, caber, por así decirlo, dentro de la votación partidaria. Siendo así, en el partido A se logra que hay 2 veces quepa 2,000 en 4,050. Ahorita vamos a ver qué pasa con ese sobrante. En el partido B viene a caber una vez, en el partido C igualmente viene a caber una vez, y en el partido D no viene a caber ninguna. Y por supuesto el partido E, como se menciona, como vemos ahí, no lo tomamos en cuenta. Ese partido ya desde el inicio no lo tomamos en cuenta. ¿Qué vemos aquí? Un poco de lo que les mencionaba. Tenemos 6 curules que tenemos que repartir, pero únicamente por cociente logramos distribuir 4 curules, 2 para el partido A, 1 para el partido B y 1 para el partido C. ¿Qué más podemos ver aquí? Que, por ejemplo, el partido D superó la barrera del subcociente, es decir, logró entrar a la posibilidad de obtener escaños, pero no llegó al cociente. Al cociente, ese número que cada vez que el partido político lo obtiene directamente un diputado. Entonces, aquí es cuando entra la cifra residual.
para terminar de distribuir aquellos escaños, aquellas curules ante la a la Asamblea Legislativa que no pudieron ser distribuidas por medio del sistema del cociente. Entonces el cociente, como les venía diciendo, por ejemplo, en el caso del partido A, va a ser únicamente 50, porque esa fue el sobrante después de repartirlo por medio de del primer paso, que es el cociente. En el caso del partido B, su residuo o su cifra residual viene a ser 950. En el caso del partido C, viene a ser 100. En el caso del partido D, como vemos, no obtuvo una curul por cociente, entonces automáticamente su cifra residual es la cantidad de votos que obtuvo en el día de las elecciones. Y por supuesto el partido D, como hemos dicho, no participa, no forma parte de la elección. Ahora, para distribuir la cifra residual, lo que hacemos es, tomamos desde el partido que tiene mayor cifra residual y vamos para abajo hasta poder llegar a cumplir la cantidad de curules que tenemos que dar. En este caso, como vimos, tenemos 4 curules que fueron posibles distribuirlas por cociente, pero nos quedaron 2 curules. Y la respuesta a eso, que como les digo es muy usual en Costa Rica, es el uso de la cifra residual. Entonces, estas dos curules a la Asamblea Legislativa que nos faltan por distribuir, lo vamos a hacer de mayor a menor según la cifra residual que tiene cada partido político y hasta que completemos esos 6. O sea, necesitamos 2 curules que sean repartidas más. Ahí muy claramente se visualiza cuáles son los partidos que obtienen esas curules. En el caso del partido A, con 50 no obtiene ninguna curul. El partido B es el segundo que tiene más cifra residual, entonces obtiene una curul por cifra residual. El partido C tiene muy poco, como podemos ver, y no obtiene ninguna curul por cifra residual. Y por último, el partido D, que esto es, como les digo, es muy usual en elecciones, en este caso que estamos viendo la Asamblea Legislativa, igual en las elecciones municipales. Es un partido que logró superar la barrera del subcociente, no obtuvo escaños por cociente, que es, por así decirlo, lo normal, pero su peso de la votación fue tan grande que supera esta barrera y cuando se viene a hacer la distribución por residuos, obtiene un escaño. Esto que vemos aquí, y por supuesto, el partido E no obtiene ninguno porque desde el inicio lo eliminamos del proceso. ¿Por qué? Porque como vemos no superó la cifra que se encuentra a la izquierda, la cifra del subcociente. Ahora bien, como les mencionaba al inicio, la fórmula lo que busca es la proporcionalidad. ¿Qué es la proporcionalidad? Que se los mencionaba al inicio. La proporcionalidad viene a ser que de la forma más exacta los votos se vengan a distribuir entre los diferentes partidos políticos, según la votación que estos obtuvieron en las urnas. Y nuestro sistema, al ser un sistema multipartidista, es decir, donde existen más de 3 partidos, donde existen más de 2 partidos políticos, que sería un bipartidismo, sino que aquí existen, como les menciono, uno ve la lista, la papeleta de
de elección de diputados, y son muchísimos partidos, viene a ser un sistema multipartidista, que al final de cuentas se representa en este momento, como podemos ver, la Asamblea Legislativa, que no está conformada por 2 ni 3, sino más de 5 o 6 partidos. Entonces, al final de cuentas, como les menciono, la proporcionalidad lo que busca es eso, es que estemos reflejados como sociedad, como un espejo de la sociedad en la Asamblea Legislativa. Ahora bien, luego de esta breve reflexión, que la cerraré ahorita más tarde, ya pronto, vamos a ver unos aspectos importantes a recordar. El primer aspecto importante a recordar es que no se toman en cuenta los votos nulos y blancos. Lo repito, si usted como ciudadano o como ciudadano vota nulo o blanco en las elecciones, tanto de presidente y en este caso, como han visto, la importancia de los votos válidos en el caso de los diputados, esos votos no se toman en cuenta. Únicamente quedan como una estadística del proceso electoral. Por supuesto, el Tribunal Supremo de Elecciones en sus archivos tiene cuántas cantidades de votos nulos y blancos se han dado, pero en el proceso de distribución, como ustedes vieron, siempre se mencionaba votos válidos. Los votos nulos y blancos no tienen ningún peso. El segundo aspecto a recordar es que el subcociente únicamente se aplica al inicio. El subcociente, por su nombre, que se relaciona con el cociente y que es una división, a veces creemos que tenemos que aplicarlo varias veces, pero no. Únicamente se viene a aplicar al inicio, como vimos en el ejemplo, para sacar a aquellos partidos que no obtuvieron esa cifra de la repartición de escaños. Y por último, hay que recordar algo. Como al inicio de la presentación visualizamos, el sistema electoral es eso, es un sistema. Es un sistema que lo que viene a mencionar, lo que se viene a referir es que viene a estar compuesto por elementos. Y ese sistema, lo que tiene que buscar cada país es que sea lo más proporcional posible. Es decir, que los diferentes elementos del sistema, algunos que les presenté, como la circunscripción electoral, la fórmula electoral y otros, porque por la materia no hablamos, como vienen a ser el tamaño del órgano a elegir, en este caso de la Asamblea Legislativa. Todos esos elementos son elementos que en caso de reforma o en caso de tenerlos, tienen que confluir de cierta manera para que lo que se busca sea esa proporcionalidad, ese espejo de la sociedad. En Costa Rica tenemos mucho que mejorar del sistema electoral. La fórmula es una de las cuestiones que no es muy necesario modificar. Hay otros temas como las circunscripciones o el tamaño de la Asamblea Legislativa que son necesarias de reforma para hacerlo, como les menciono, más proporcional, para que al final de cuentas sea un espejo de la sociedad. Y como conclusión, tenemos que saber que el sistema electoral, al final de cuentas, es la forma en la cual los partidos políticos, que vienen a ser esos vehículos que conectan a los ciudadanos y a las ciudadanas con el poder político, es decir, con el Estado, esos partidos políticos toman esta decisión de establecer X o Y sistema electoral, pero esta viene a ser una de las decisiones más fundamentales de la democracia representativa. ¿Por qué? Porque como vimos, es la forma en la cual los votos que cada uno el día de las elecciones depositamos en las urnas se convierten en poder político. Entonces, siendo así, ya sea el que tenemos actualmente o algún otro,
al ser, como les menciono, un sistema y al tener estas características, es una decisión, una de las decisiones más importantes en una democracia representativa. Esta conclusión aborda un poco más de lo que se refiere este fascículo 2 de la serie Para Entender, de cómo se elige la Asamblea Legislativa en Costa Rica, pero es importante hacer este tipo de reflexiones. Y ya para concluir, las y los invito a que visiten la página web del tribunal, www.tsd.go.cr, y en la pestaña de publicaciones vienen a estar este y los demás fascículos de la serie Para Entender, para que puedan profundizar en los conocimientos que les vine hoy en nombre propio y en nombre del coautor, del señor Luis Diego Brenes Villalobos, magistrado suplente de este Tribunal Supremo de Elecciones, a explicar el día de hoy.